Hey, ¿qué pasa, peña? Dogville es una película que no se parece a nada que haya visto antes en una pantalla de cine. En ella los elementos cinematográficos se reducen a la mínima expresión. El decorado desaparece para dejarnos unas líneas en el suelo marcadas con tiza que sirven para separar los espacios. No hay puertas, ventanas ni paredes, lo que genera un ambiente enrarecido, como de observación y vigilancia constante, como si en ese pueblo no hubiese secretos. Lars von Trier elimina el decorado para que nada nos distraiga de las relaciones de poder, de los roles de los personajes y de los mecanismos de dominación. Su escenografía desnuda, sin paredes y solo líneas, permite una lectura al estilo Foucault. La transparencia absoluta como control. Todo se ve, todo se juzga, nada puede esconderse. Es el panóptico moral donde cada gesto se registra y se normaliza. Aunque este no es el único motivo para realizar una obra tan minimalista. Desde un punto de vista artístico, esa decisión del director permite que el espectador se centre en las interpretaciones de sus actores, quitando cualquier elemento que pueda distraerlo. Aunque detrás de las decisiones estéticas hay algo más oscuro, una historia real que durante años casi nadie se atrevió a mencionar. Y es que Dogville puede entenderse como una confesión indirecta de Lars von Trier por el maltrato al que sometió a Björk en el set de rodaje de Bailar en la oscuridad. La actriz islandesa la pasó tan mal y fue vejada tanto que juró no volver a hacer cine. Y es que la relación que aparece en la película entre Tom y Grace por momentos está hablando de esa experiencia, o al menos eso dice la propia Björk, que en unas declaraciones que lanzó en el año 2017 en Facebook menciona que Dogville está hablando sobre ella. Y yo qué sé, teniendo eso en cuenta, quizá miremos el argumento de esta peli de otra manera. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante. La estructura del film se divide en un prólogo y 9 capítulos, y en ella nos cuentan la triste historia del pueblo de Dogville, un lugar con apenas 10 casas que ha sido azotada por la Gran Depresión de los años 30. Es una comunidad tradicionalista, conservadora y decadente donde cada uno se preocupa por sus propios asuntos. Nosotros no somos gángsters, vamos a lo nuestro y no pedimos nada a nadie. Entre ellos está Tom, un joven filósofo, entre comillas eso de filósofo, preocupado por la corrupción moral de su comunidad. Tom había instaurado una serie de reuniones cuyo fin era el rearme moral y con las que se sentía obligado a beneficiar al pueblo. La armonía de la localidad queda interrumpida por un personaje, Grace. Ella es una mujer que está huyendo de un grupo de gángster que parece que no tienen muy buenas intenciones. Tom la encubre y plantea a la comunidad la idea de esconderla y protegerla. Al principio la gente está reacia a que forme parte de ese lugar, pero a regañadientes y para demostrarse a sí mismos que son buenas personas, deciden hacer un esfuerzo. Como solo se puede llegar por una carretera, piensan en hacer sonar las campanas en caso de que alguien venga. Pero Tom, yo doy las horas y si con tantas campanadas la gente se hace un lío. Vamos, Marta. Aunque rápidamente surge la pregunta, ¿qué va a hacer la extraña por cada uno de ellos? ¿Por salvarte la vida no merece la pena jugar un poco? ¿Qué quieres que haga? ¿Te importaría hacer trabajos físicos? Les ofrecerás algo a ellos. Lo primero que hace Grace es dar un paseo junto a Tom. Ahí ven 7 figuritas que irá comprando poco a poco ahorrando con su esfuerzo. Para ella esas figuras simbolizan su vínculo con la gente del pueblo. Para poder ganarse la confianza de esas personas, piensa en ofrecer su ayuda a cada familia durante 1 hora. Y todos ellos tienen algo que hacer que no necesitan. Eufemismo para decir que había cosas que por el motivo que fuese no estaban haciendo, pero sí necesitaban. Ay, qué malo es el orgullo. Y esto tiene importancia. A ojos de la comunidad, ellos estaban haciéndola un favor, dándola algo para hacer con la que sentirse útil. Aunque la realidad era otra. Ella estaba trabajando para ellos. Esta percepción viciada de la realidad por parte de los lugareños los justificará para ser duros con ella más adelante. Es en nuestro sistema laboral la visión del amo. El trabajador tiene que estar feliz por tener un trabajo y enriquecer a alguien que no suda por la empresa. Tras 2 semanas, Grace termina su periodo de pruebas, de 15 días. Las campanadas que sonaban cada hora o para avisar si alguien llegaba sirven para organizar su jornada laboral. Se transforman en una metáfora del control del tiempo que el pueblo impone sobre ella. 8 familias, 8 horas diarias, una jornada. Y en un primer momento todo parece que se desarrolla con armonía. Entre pueblo y mujer hay una relación contractual no escrita con la que ambas partes están satisfechas. En esta parte de la película, Nicole Kidman funciona como una alegoría del inmigrante que se esfuerza y abandona su identidad para ser
ser aceptado. Eso cambia de golpe una desafortunada tarde, que la policía llega al pueblo para poner un cartel de desaparecido con la cara de Grace. El papel no dice nada más, ni que sea una delincuente, ni que esté fugada, ni por supuesto que la ley la esté persiguiendo. Pero eso no impide que sobre el pueblo se instale una nube de sospecha. La desconfianza pone nerviosa a la gente, que empieza a tener miedo. Es un miedo irracional porque Grace no ha hecho nada que pueda levantar sospechas, y llevan ya un tiempo conviviendo con ella. Aún así, a regañadientes siguen manteniendo sus apariencias. Tiempo después, el 4 de julio, la policía vuelve al pueblo para cambiar el cartel de desaparecida por otro de se busca, en el que se la señala de haber cometido varios atracos. ¿Cuándo tuvieron lugar los atracos? Hace un par de semanas. Ya. La gente sabe que es matemáticamente imposible que ella sea una criminal. Llevan el pueblo durante meses y cada día ha estado sin excepción a la vista de todos. Hay una cosa, que esta ocurra un 4 de julio no es casual. Se trata de una crítica a la independencia estadounidense, a esa idea de que los estates son hospitalarios o la tierra de las oportunidades, y que realmente todo eso está cubierto por una capa de barniz de mentiras y de exclusión. Pero volviendo a Dogville, las acusaciones por supuesto son falsas, y ahora sí la sospecha se volvió miedo. Y eso hace que el trato hacia ella cambie drásticamente. Desde una perspectiva empresarial, tu presencia en Dogville se ha vuelto más costosa. Por otro lado, el incentivo es mayor si no deseas permanecer. Se volvió ilegal. Y aquí os voy a dar mi opinión. Uno piensa que ese miedo no está fundado, que solo es un pretexto para dar rienda suelta a sus intereses más egoístas. El miedo aquí se plantea como justificación para volverse intolerante. La desconfianza se convierte en una carta blanca para dar rienda suelta a sus pulsiones más primarias. ¿Oh, extrema derecha? ¿Es tu fórmula? El punto es que de ahora en adelante la forastera tendrá que trabajar el doble de horas y vivir con la tensión y la incertidumbre de ser entregada a las autoridades. Eso da pie a ser chantajeada, ya que su vida quede en manos de terceros. Marta dice que tocará la campana cada media hora para que puedas seguir tu nuevo horario. Esto me resultó tan interesante. La administración del tiempo en Dogville no es muy diferente a como era en el antiguo régimen. En la Edad Media, la administración del tiempo recaía sobre la Iglesia, que era la que manejaba los ritmos del tiempo en los que se movía la sociedad. Así, a lo largo del día había una serie de campanadas que indicaban a los lugareños qué era lo que tocaba hacer. La prima se tocaba al amanecer y marcaba la primera hora del día. Servía para levantarse, hacer la comida y dirigirse al trabajo. La tercia era la tercera hora después del amanecer. Es cuando empezaba la jornada. Más tarde tocaba la sexta. Para algunos deriva de aquí la palabra siesta. Indicaba que era el mediodía, la hora en la que más fuerte pega el sol y por lo tanto, rato de descanso. Para gestionar esto, los monjes usaban relojes de arena o de sol, aunque cuando interesaba aumentar la producción, en épocas de cosechas, pues será laxo con la hora a la que sonaban las campanas. Ya me entendéis. La nona sería la vuelta al trabajo y en ese lugar continuarían hasta que cayese el sol, cuando sonaban las vísperas. Luego había otras campanadas que servían para avisar de que debían reunirse en el templo, principalmente para rezar. La iglesia, mediante el control del tiempo, controlaba a las personas. Ellos marcaban sus hábitos y rutinas, establecían las fiestas, algo que, por cierto, a día de hoy sobrevive en todas las democracias aconfesionales de habla hispana. En fin, que eran capaces de mover por inercia con unas campanitas los ritmos cotidianos. Ese mismo mecanismo de control se aplica al pueblo. Ahora en Dogville las campanas suenan el doble de veces, aumentando por 2 al ritmo al que Grace debe de moverse para trabajar para otros. Pero esa no es la única condición. Debemos recortarte el sueldo. ¿Y? Es solo algo simbólico. Los minutos de trabajo se convirtieron en horas de trabajo y las horas de trabajo se convirtieron en días de trabajo. De cara a la galería, a nadie le gustaba esa nueva situación, pero seamos honestos, ellos la han creado. Junto a la explotación se empiezan a visibilizar las diferencias. Ella, en el fondo, es una forastera y la están haciendo un favor dándola la oportunidad de demostrar que puede ser uno de ellos. Y como extranjero no tiene los mismos derechos que los demás. Esto queda latente cuando un día la protagonista, mientras corre de aquí para allá satisfaciendo las necesidades del pueblo, cruza un pequeño camino. Se supone que no es un camino. ¿Pero todos los vecinos lo utilizan? Llevan años viviendo aquí. Tú no llevas tanto tiempo. No puede pasar por ahí. Y esa hostilidad, esa forma de relacionarse de manera pasivo-agresiva, crece. La actitud de Grace es siempre la misma. Sumisión, poner la otra mejilla y justificar los abusos. Su pasividad da pie a que la cosa escale y que la chantajeen tanto física como emocionalmente.
Y eso no fue un caso particular. Todos los hombres del pueblo, menos Tom, la han usado para satisfacerse. Una noche las mujeres del pueblo llegan a su chabola. Están irritadas porque una ha visto cómo Grace es abusada por uno de sus maridos, aunque para ellas esa no fue la historia. Según ellas, Grace lo sedujo. El castigo es romperle 2 figuritas y si aguanta el llanto no la romperá más. Pero no puede resistir no soltar una lágrima. Esas figuritas representaban su relación con el pueblo. Que las hicieran añicos para ella era un duro golpe. Las figuritas eran la descendencia de la relación entre el pueblo y ella. Era la demostración de que su esfuerzo, su sacrificio y sufrimiento no habían servido para nada. Sea como fuere, Grace en ningún momento se justifica o explica que lo que hay detrás de toda esta circunstancia es un abuso. Solo calla, solo justifica, no quiere hacer nada que pueda herir a otras personas. Solamente tiene a Tom como cómplice con el que diseña un plan de fuga, aunque finalmente es traicionada y llevada de vuelta al pueblo. Para que no se vuelva a fugar, por muy a disgusto que el pueblo la acepte, qué irónico, deciden diseñar un mecanismo de control. El primer invento de uno de los opresores. Consiste en un collar con una campanita colgando, que va acompañado de una cadena que está enganchada a su pie y que en el otro extremo tiene una rueda muy pesada. La campanilla sirve para saber en qué lugar está en cada momento. Es un primitivo sistema de control de movimientos, y esto nos podría servir como una metáfora muy potente del rastreo y la hipervigilancia contemporánea. Ahora la campanita la llevamos en el bolsillo, regalando a las empresas la información de dónde estamos, con quién y lo que hacemos. Junto a eso lleva una rueda pesada que limita la libertad de movimiento, como las fronteras, los pasaportes o las zonas de bajas emisiones aquí en Europa, que no miden la calidad del aire, sino la capacidad que tiene uno de pago. Bajo la excusa de lo eco se está limitando la movilidad a quien no tiene la capacidad económica de hacer la transición a un vehículo más ecológico. En fin, cuando colocan a Grace ese San Benito pierde su humanidad. Ya no se esconden para abusar de ella. Pero desde que la habían atado con una cadena, las cosas habían resultado más fáciles para todos. Cuando la injusticia se naturaliza, ya no tienen que fingir más sus convencionalismos buenistas. Mira, esto le pasa a todos los políticos. Ahora pueden dar rienda suelta a sus instintos primitivos. Tom, su cómplice y filósofo de andar por casa, tiene un plan. Para que el pueblo salga de esa espiral de humillación sobre ella, Grace tiene que dejar de callar y hablar de cómo se ha llegado a una situación tan vergonzosa. La versión no encaja para la gente del pueblo, que se ven a sí mismos como gente noble. Y aquí ocurre algo curioso. El pueblo prefiere acabar con Grace y con el privilegio de la dominación y de tener prácticamente una esclava a tener que ver el resto de sus vidas a alguien que les dijo lo que eran. Y que por supuesto actuará como un espejo de sus almas. Cada vez que la miran recordarán lo que son, y realmente no están preparados para enfrentar eso. Tal vez aquí tenemos la mayor demostración de su hipocresía. En ese contexto ponen a Tom en la tesitura de tener que elegir qué hacer, si irse con ella o quedarse con su gente. Él elige a la mujer, va a su cabaña y cree que su sacrificio merece satisfacer sus deseos carnales, algo que tampoco es tanto pedir ya que ha estado con el resto de hombres. Él no es consciente de que eso, no haber tenido sexo juntos, es lo que le hace especial, porque en Dogville todo está torcido. El amor no se relaciona con sexo, sino con castidad, pero el filósofo no lo capta, y a partir de aquí ocurre algo muy paradigmático. El narrador adquiere un tono autoconsciente, Tom se transforma en el propio Lars von Trier y la voz en off empieza a analizar al artista. Lo que late de fondo aquí es su relación con Björk. Yo os lo dije antes, existe una interpretación muy, pero que muy oscura del significado de Dogville. Agarraros que se va a poner intenso. Bueno, primero un poquito de contexto. Hace unos años Björk rompió su silencio. Publicó un mensaje en 2017 en el contexto del movimiento Me Too, en el que contaba que Lars von Trier había estado acosándola durante el rodaje de Bailar en la Oscuridad. Por si no lo sabíais, estos dos trabajaron juntos en el año 2000, en Bailar en la Oscuridad. En esa película, Björk interpreta a una mujer inmigrante que sufre una enfermedad genética que la dejará ciega a ella y a su hijo. En un tono sombrío y pesimista, Lars von Trier señala ciertas estructuras sociales como el sistema judicial o el sistema de salud y las muestra burocráticas, frías y deshumanizadoras. Pero la acusación no quedaba ahí. Señala como cómplices al resto del equipo de rodaje que se puso de su lado, aceptando la versión de Lars von Trier que la señalaba como una artista difícil y caprichosa. El ambiente durante las grabaciones se volvió hostil. Parte de sus compañeros la dieron la espalda o la hicieron el vacío, mostrando ser unos lameculos del poder y haciendo que su trabajo fuese prácticamente un infierno. Pese
Pese a la presión, no sucumbió a convertirse en el juguete de Von Trier. La situación fue tan desagradable que la cantante estuvo durante muchos años sin trabajar como actriz. Además, lo hace de una manera bastante irónica, riéndose de sí mismo. Un duro golpe para un joven filósofo. Permitía que la sinceridad y los ideales ocuparan un hueco en su vida sin sentimentalismos. Tom es un escritor que no escribe demasiado y un idealista. Alguien que quiere ser bueno, pero que es un ingenuo y que le falta mundo. Y que en el fondo es un pequeño hipócrita que deforma y fuerza la realidad para que sus pensamientos o hipótesis se vuelvan ciertos. Él es el que lía al resto de vecinos para formar parte de sus experimentos. Sea como fuere, acaba de intentar abusar de Grace. No era por haber sido acusado erróneamente, sino porque la acusación era cierta. Admite que cuando Björk no entró a su juego y lo denunció, Su enfado tenía su origen en la desagradable sensación de haber sido desenmascarado. y os digo que la cosa se pone medio escalofriante cuando la siguiente frase del narrador dice lo siguiente. Empezó casi a temblar al vislumbrar la amenaza que se cernía sobre su carrera de escritor. Y por si queda alguna duda de que este es el propio Lars von Trier, cierra con esta frase. Que quizá un día llegaría a ser perjudicial para su misión moral. Y para futuras generaciones de lectores, como base de una novela o incluso de una trilogía. Yo qué sé, si repasamos su filmografía nos daremos cuenta de que es un director de trilogías. Tiene varias. La europea, formada por El elemento del crimen, Epidemic y Europa. Luego tiene otra que es la de la depresión, que surge de una crisis personal del director y que está formada por Anticristo, Melancolía y Nymphomaniac. Y a esto hay que asumir que Dogville forma parte de una trilogía inacabada, que se completaría con Manderley, realizada 2 años después, y con Washington, cinta que jamás llegó a rodarse. Björk, pese a no nombrar al director, señaló que trabajó con un director danés que se la hizo pasar mal. Al final de esas declaraciones dice algo así como: estoy segura que la película que hizo después se basó en sus experiencias conmigo, porque fui la primera que le plantó cara y no lo dejó salirse con la suya. Y esto nos llevaría a la escena final, cuando el pueblo traiciona a Nicole Kidman y descubrimos que los gángsters que la persiguen para matarla, en verdad es su padre, que quiere tener una conversación filosófica con su hija sobre el poder, la misericordia y la arrogancia. Y esta es una parte del metraje que me confronta mucho. Después de más de 2 horas de pasividad, poner la otra mejilla y tener el rol más sumiso que puedas imaginar, Grace ve la luz. Una luz que penetraba en cada una de las irregularidades y defectos de los edificios. Y de las personas. Ya no hay lugar para el perdón ni para la misericordia. Así se inicia una venganza en la que no queda títere con cabeza. Y os confieso, me dejé llevar por la catarsis. Disfruté de cómo reducían a cenizas ese pueblo lleno de hipócritas, abusadores y explotadores. Y en ese momento, y solo cuando se había materializado y la sangre corría por el suelo, en ese momento me di cuenta. Había abandonado por un rato mi moral. Me dejé llevar y no presté atención a algo muy importante, que al igual que hicieron sobre ella, Grace estaba decidiendo el destino de la vida de otras personas. Su venganza tampoco fue justa. ¿Qué culpa tenía acaso el recién nacido? Aún así, lo asumí como parte de algo que era inevitable. Y esto me lleva a hacerme una pregunta inevitable. ¿Qué es la justicia? ¿La justicia alguna vez es justa? Y os voy a confesar una cosa, hay algo que tiene Dogville para mí que la hace especial. Y es que una vez terminado el visionado, aún continúa la obra haciendo run run en mi cabeza. Y es que pensadlo, Dogville es un pueblo donde la hipocresía moral y la violencia funcionan como una especie de pegamento social, como un mecanismo de cohesión. Dios, me vuela la cabeza. Por otro lado, esta cinta es una obra con muchas capas en distintos niveles. Tal vez el más evidente es que presenta una lucha filosófica entre Hobbes y Rousseau. Un pueblo que se comporta como un lobo para el ser humano y un personaje, Grace, que a través del perdón busca justificar que existe bondad hasta en los actos más despreciables. Junto a esto nos trae una visión muy ácida de la intolerancia y de las falsas apariencias de un pueblo estadounidense medio y pequeño de los años 30 del siglo XX, cargado de hipocresía, contradicciones y egoísmo, haciendo un retrato muy comprometido de la idiosincrasia del pueblo yanqui. Existiría una tercera manera de interpretarla en donde podríamos entenderla como una alegoría a la migración que
que sufrieron los Estados Unidos a principios del siglo XX, en el que muchas personas fueron tratadas como mano de obra barata. Bajo esa idea de América, la tierra de la libertad, quienes llegaban a sus costas se veían en muchos casos atrapados en un modelo laboral horriblemente explotador y humillante, abusivo por naturaleza, en el que el empleado es una suerte de rehén sometido a los caprichos de su contratante. Similar a su manera por lo que pasa a Grace, que hará lo que sea para mantenerse girando en la rueda de hámster del sistema. Pero también a través del personaje de Tom, Lars von Trier habla de sí mismo y de su turbia relación con Björk durante el rodaje de Bailar en la oscuridad. Y finalmente reflexiona sobre el poder y el castigo, invitando al espectador para ser cómplice de una situación catárquica que en el fondo es tan cruel e injusta como lo que vimos el resto del metraje. En fin, que por todo esto siento que Dogville es una obra maestra. Grace seguía siendo la misma. Y también el pueblo.